Bendiciones. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Y también muchísimas gracias a los que están en la comodidad de sus hogares. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy tenemos una prédica que el Señor nos ha dado y la hemos titulado Yo, el último de todos. Los textos bases están en 1 Corintios 15, donde estaremos exponiendo el 8 al 10. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, mi Dios, porque sabemos que sin ti nada somos, que contigo somos más que vencedores. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Corintios 15, 8 al 10. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Antes, quiero hacer un paréntesis y darle la condolencia, porque ayer sábado falleció uno de los primos del apellido Marte. Falleció en una cirugía y le damos a todos los martes, a todo el apellido Marte, le damos la condolencia desde aquí, desde Casa de Oración. 1 Corintios 15, 8 y 10, cuando lo tengan, por favor, ya lo tienen. Glorioso Dios, y los que están en sus hogares hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Dice en 1 Corintios 15, 8, en la versión Reina Valera 1960, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y dice el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Miren, este tema que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy es un tema muy controversial. Pues muchos dicen que hasta el sol de hoy hay apóstoles en medio nuestro, y otros dicen que no hay apóstoles en medio nuestro. Pero uno dice una cosa y otro dice otra. Pero ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Para comenzar, vamos a comenzar con una pregunta, valga la redundancia. Que dice, ¿por qué Pablo se llamó a sí mismo el último? ¿Por qué Pablo dice, yo el último? Y la respuesta, amada iglesia, amados hermanos, es que después de Pablo, después de él, no hay apóstoles según dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Oigan bien, pues después de él no hay apóstol. Pero muchos en este tiempo se creen que sí. Muchos se dan el mote, se dan el seudónimo de que ellos son apóstoles. Miren, vamos a 1 Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 7, a ver lo que Jesús dice con relación a esto en la parte que le corresponde. Y lo vamos a explicar, lo vamos a leer como contexto del texto de hoy, para poder entender mejor esa parte, para poder entender ese porqué de Pablo. Amén. 1 Corintios 15, en la versión de la Reina Valera 1960, dice el 1: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Dice el 2: si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Y dice el 3, hablando el apóstol Pablo: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Y dice el 4, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después
a los 12 apóstoles. Oigan bien, y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya han muerto. Hablando Pablo. Y dice el 7, más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Amén. Glorioso Dios. Miren, amados hermanos. Entonces, de todas estas apariciones, la última aparición que él hizo es la que acabamos de leer, la que le tiene nuestro texto base con relación a Pablo. Vamos a leerla de nuevo. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora bien, ¿de dónde proviene la palabra apóstol? Oigan, la palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado, o también uno comisionado. Este término de apóstol aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento y podemos ver en Hechos 3:1 que la palabra se aplicó a Jesucristo, porque Jesucristo fue un enviado de Dios. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Hebreos 3:1, ¿ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Hebreos 3:1. Glorioso Dios. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo fue que dijo? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren, en este sentido, según la Biblia, es un representante encargado de una tarea. No es alguien que está haciendo otra cosa, sino representando esa tarea, esa asignación que le han encomendado. Amén. La tarea, todos recuerdan que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, fue la tarea de morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pero miren, Jesús eligió a 12 hombres entre sus seguidores
para que fueran sus apóstoles. Por lo cual, los apóstoles de Jesucristo eran los mensajeros enviados para poder difundir el evangelio de la salvación en un momento preciso. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, amados hermanos, los eligió al principio de su ministerio para difundir el poderoso evangelio. Pero esta difusión de ese evangelio era después de su muerte y su resurrección. Para eso fue que Él los eligió. Pero miren, en la Biblia se le llama discípulos de Jesús hasta la ascensión del Señor hacia el cielo. A partir de entonces se le llama apóstoles. ¿Me están entendiendo? Primero se le llamaban discípulos y luego, a partir de su ascensión, se le llamó o se le llamaron apóstoles. Amén. Entonces, amados hermanos, llamamos apóstoles a cada uno de los 12 discípulos de Jesucristo que, según los evangelios, fueron testigos de su resurrección y anunciadores del evangelio. Y a Pablo, como el último, según leímos en nuestro texto base en la tarde de hoy, ¿estamos claros con eso? Glorioso Dios. Vamos a entrar entonces en materia, vamos al desarrollo de lo que el Señor nos ha dado en esta tarde. Primera de Corintios 15:8, que ya leímos, vamos a leerlo de nuevo. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo. Y al decir como un abortivo, el apóstol Pablo podría estar diciendo que él no tuvo un periodo de gestación como los demás de 3 años. Él entró al ruedo de la escena de una forma repentina, pero otros creen que Pablo usa el término equetroma, que significa aborto, parto de niño muerto, o en otras palabras, abortivo involuntario. El apóstol Pablo habla de abortivo con acciones raras, porque los de Corintios estaban muy constantemente despreciando su estatura como apóstol. Ellos realmente lo consideraban como un apóstol Paulos, como un apóstol pequeño, pero Pablo se gloriaba en sus debilidades. Entonces dicen amén. Pero miren, el testimonio acumulativo de estos testigos
es un testimonio irresistible. Pues ellos no solamente vieron a Jesús después de su muerte, sino también lo vieron en una forma la cual revolucionó su fe y al mismo tiempo el comienzo en él. Santo papá. Pero miren, el carácter cambiado de los apóstoles y de su disposición de morir por el testimonio de la resurrección elimina el fraude como una explicación de que la tumba estaba vacía. ¿Ustedes recuerdan las mujeres que llegaron a la tumba de Jesús? ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Miren, hay una pregunta intrigante en todo esto, y es que ¿por qué Pablo no menciona las apariciones de Jesús a las mujeres en la tumba como una evidencia de la resurrección de Jesucristo? Oigan bien, ¿por qué Pablo no menciona las apariciones de Jesús a las mujeres en la tumba como evidencia de resurrección de Jesucristo? Probablemente, amados hermanos, porque el testimonio de una mujer no era bien recibido en los tribunales de justicia de aquellos tiempos. No era una buena evidencia para los apóstoles en ese tiempo, pero no era evidencia que el mundo de ellos, que el mundo de aquel entonces aceptara eso. ¿Por qué? Porque simplemente venía de una mujer. Pero miren, hermano, hay por lo menos 3 razones por las que tenemos que creer que ya no hay ningún apóstol en la iglesia de hoy. Y de hecho, no han existido desde la muerte del apóstol Pablo. Amén. Hay que señalar que por apóstol no queremos decir simplemente enviado en el sentido general. Más bien estamos hablando de los individuos seleccionados directamente. Oigan bien, individuos seleccionados directamente designados y autorizados por Jesucristo. ¿Para qué? Para ser sus representantes inmediatos en la tierra. En este sentido, amados hermanos, estamos hablando de una A mayúscula cuando decimos apóstoles, como los 12 y el apóstol Pablo. Es este tipo de apóstoles del que habla Pablo en Efesios 2:20. Vamos a buscarlo rapidito para seguir entendiendo lo que estamos en esta tarde de hoy exponiendo. Efesios 2:20, ¿ya lo tienen? Frente a la pantalla.
dice la versión de la Reina Valera 1960, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, amados hermanos, la edificación debe de ser en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Usted puede hacerse la pregunta, o usted pudo haberse preguntado, ¿qué significa que Jesucristo es la piedra de ángulo? Miren, en tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su lugar, una vez en su sitio, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y al tamaño de esa piedra angular. Además, amados hermanos, si se removía toda la estructura, podría colapsar. Pero miren, hoy día a los que dicen que son apóstoles, o a los que se llaman apóstoles, son estas personas que hacen iglesias, pero lamentablemente la hacen en otra base. La hacen con la mira al dinero y no con la mira a Jesucristo. Santo papá. Se llenan la boca diciendo que tienen iglesia y al mismo tiempo dicen, esta iglesia es mía. A diferencia de los apóstoles que habla la Biblia. Y yo sé que muchos se preguntan, pero pastor, ¿y qué dice Efesios 4:11? Donde habla de los ministerios. Los ministerios que habla la Biblia en Efesios 4:11, muchas personas que no escudriñan lo han calificado en 5 ministerios. Pero si usted escudriña la palabra, ella misma le va a enseñar que solamente son 4 ministerios. Sí, solamente son 4 ministerios. Oigan, hermano, cuando leemos Efesios 4:11 tenemos que entender bien lo que el apóstol Pablo quiere decir. Oigan bien, tenemos que entender bien lo que el apóstol Pablo quiere decir. Vamos a leerlo rapidito, vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Efesios 4:11, en la versión Reina Valera 1960, ¿ya lo tienen? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oigan bien,
glorioso Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, cuando dice la palabra y Él mismo, esto significa que fue Jesús, su persona, no fue un llamamiento por otra persona, ni por un amigo, ni por un predicador, ni por un pastor. Fue Jesús mismo, su persona, que estableció estos cargos. Y estos cargos son obras y son designados por Él mismo. Oigan bien, vuelvo y repito, designado por Él mismo, no por el hombre. Aunque algunas personas, algunos pretendientes pueden presumir de ello, los mismos cargos son una institución divina, no son cargos humanos, no son inventos, no son ninguna invención de ningún ser humano. Por lo tanto, constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mira, amados hermanos, Pablo describe, como le dije hace un rato, describe 4 cargos, no 5, como se menciona comúnmente, diciendo los 5 ministerios. Oigan bien, Pablo describe 4 cargos, pero muchos, de una manera errónea, dicen los 5 ministerios. Glorioso Dios. Pero, pastor, ahí dice y maestro, que sería entonces el 5. O sea, ese es el 5 ministerio. No, amado hermano, no, amada iglesia. Es una mala interpretación por no escudriñar. Usted lo ha escuchado de otro y lo ha seguido diciendo porque lo escuchó de otro, pero usted no ha escudriñado a la plenitud. Oigan, según el diccionario, la letra I que está aquí se utiliza como para algo que ya existe, algo coexistente. La conjunción de la letra I se suele utilizar para indicar, para una suma, para una adición o coexistencia de varias entidades, características o acciones. Por ejemplo, tengo muchos libros y discos. Ahí podemos ver que tenemos muchos discos
muchos libros, son cosas diferentes lo que tenemos. Otro ejemplo, vimos a sus padres y a sus amigos. Ahí vemos la diferencia de lo que vimos. Vimos a sus padres y a sus amigos. Pero no se puede decir vimos a sus padres y a sus madres. No sé si están entendiendo la diferencia. Lo correcto es vimos a sus padres. Ahí está involucrándolo a los dos. Y nosotros tenemos que entender cuál es la función de un pastor según lo que dice la Biblia. Oigan, un pastor es una persona que amonesta, que expone, que exhorta, que enseña e invita a todos a venir a los pies de Cristo. Entonces, si un pastor tiene estas cualidades y dentro de esas cualidades está la cualidad de enseñar, entonces no es maestro. Entonces, ¿qué sería para usted una persona que enseña? Se lo dejo de tarea. Miren, glorioso Dios. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, y al enseñarle esto, él hace 3 clasificaciones. La primera es diversidad de dones, las cuales estas diversidad de dones son dados por el Espíritu Santo. La segunda es la diversidad de ministerios que son dados por el Hijo Jesucristo. Y el tercero, la diversidad de operaciones dada por el Padre. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esta parte de una forma más detallada. ¿Qué es un don? El significado bíblico de don es regalo, objeto o favor que se le otorga, que se le da a una persona. Esto, amados hermanos, se dan a través del Espíritu Santo, ya que se encarga de distribuirlo entre los creyentes. El don más grande que se nos dio a cada uno de nosotros fue ese regalo que hizo Dios en darnos a Jesucristo, nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, quien dio su vida por cada uno de nosotros y trajo consigo cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, como podemos ver en la Biblia, hay varios tipos de dones o
de regalo dado por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Efesios 4:7. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Efesios 4:7, en la versión Reina Valera 1960, dice: pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó con cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Miren, los dones espirituales dados son los dones de sabiduría, don de conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de milagros y don de profecía. Entonces, como le dije, amados hermanos, fue aquí cuando Él dio los dones, Él mismo, cuando Él subió al cielo. Pero oiga como pregunta ahí mismo el 9. ¿Lo tienen? Está ahí mismo. Y dice, ¿y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Todo un símbolo de pregunta. Pero dice el 10, el que descendió es el que es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, amados hermanos, en la segunda diversidad de ministerio que estamos exponiendo, estamos hablando, estas son dadas por el Hijo. Oigan bien, son dadas por Jesucristo mismo. Y estos son los 4 ministerios en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oigan bien, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Efesios 4:11, que acabamos de leer, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fue Él mismo, amados hermanos, que lo constituyó. Y dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oigan bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes. ¿Para qué, pastor? Para no ser niños fluctuantes. No lo digo yo. Lo dice la Biblia en el 14, vamos a buscarlo, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevado por donde quiere de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santo papá. Y en 1 Corintios 12, 29 y 30, aquí la Biblia nos hace 7 preguntas en esos dos textos. Vamos a buscarlo rapidito. 1 Corintios 12, ¿lo tienen? Ya está en la pantalla. 12:29, versión Reina Valera 1960. Dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y dice el 30: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Miren, esto es algo muy importante, que el apóstol Pablo hace esa referencia al apostolado en el contexto de los dones. Si el apostolado ha disminuido, ha cesado, nos da motivos para considerar que la posibilidad de que otros oficios o otros dones también hayan cesado. Si los apóstoles eran únicos y el periodo en que ellos sirvieron era un periodo único, entonces se deduce, amada iglesia, que los dones que se caracterizaron a la época de los apóstoles también eran únicos. ¿Estamos claros con eso? Yo sé que la pregunta que viene a la cabeza para muchos: ¿y entonces qué se necesita para ser un apóstol? Oigan bien la pregunta que muchos estarían haciendo. ¿Y entonces qué se necesita para ser un apóstol? Oigan, amados hermanos, en primer lugar, y quizá más básicamente, los requisitos necesarios para el apostolado excluye a todos los cristianos contemporáneos. Los excluye a todos de llenar el ministerio apostólico. Santo papá, pero que hay muchos que se han puesto el mote, el nombre, pastor. ¿Y cómo es eso que lo excluye? Oigan bien, excluye a todos los cristianos contemporáneos de llenar el ministerio apostólico. Miren, tenemos que entender claro, preciso y conciso, pues, que con el fin de usted ser un apóstol, tiene que reunir por lo menos 3 condiciones totalmente necesarias. Oigan bien, tiene que reunir 3 condiciones
totalmente necesaria. Un apóstol tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo dice, pastor? Un apóstol tiene que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Oigan cómo dice Hechos 1:22, la versión de la Reina Valera 1960. Dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cómo fue que dijo? Uno se ha hecho testigo de su resurrección. Y oiga como dice el segundo, un apóstol tiene que ser nombrado, escuche bien, para que no le vuelvan a envenenar la olla, para que no le vuelvan a dar gato por liebre. Un apóstol tiene que ser nombrado directamente por Jesucristo. Marcos 3:14 dice que Jesús fue el que estableció a los 12. Vamos a buscarlo para leerlo. Marcos 14, ya lo tienen, está en la pantalla. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No fue que me llamó mi amigo para que lo busquemos, que tenemos mucha iglesia y vamos a confundir enemigos, vamos a llamarte apóstol. No. Quítese ese mote, tenga vergüenza, porque usted no fue llamado, usted no vio, usted no estaba con Jesucristo. Jesucristo a usted no lo llamó directamente, a usted lo llamó alguien, a usted se lo puso alguien que no fue Jesucristo. También Lucas, amados hermanos, Lucas 6:13 lo dice. Vamos a buscarlo. ¿No lo tienen? Lucas 6:13. Está en la pantalla. Glorioso Dios. Y cuando él venía, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, en la cual también llamó apóstoles. Santo papá. Entonces, amados hermanos, vuelvo y reitero, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermano, la tercera condición necesaria para ser apóstol era que un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales, y no señales de humo ni señales de tránsito, sino con señales milagrosas. Por eso nuestro amado Jesús le dio a ellos la autoridad sobre los espíritus inmundos, según dice Mateo 10:1. Vamos a buscarlo rapidito. Está en la pantalla. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero, siempre hay un pero. Él menciona los nombres de los 12
de los 12, apóstoles. Vamos a leerlo, él lo menciona ahí mismo en Mateo 10:2. Dice en la versión de la Reina Valera, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. También, amados hermanos, cabe destacar la elección de uno llamado Matías como uno de los que sustituyó, como uno de ellos que sustituyó al fallecido Judas, aquel traidor, ¿recuerdan? Oigan, los 11 también buscaron a alguien que había acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal, según dice Hechos 1:21. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. ¿Ya lo tienen, Hechos 1:21? ¿Está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice en la versión Reina Valera 1960, Hechos 1:21: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice el 23 que señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice el 24 que orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Y dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, dice el 26, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Santo papá. Entonces, amados hermanos, volviendo un poco atrás, basado a estos requisitos, solamente podemos decir que muchos de los sensacionalistas coinciden en que en estos tiempos no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Oigan bien, no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Santo papá. Sí, amados hermanos, miren, Wayne Grudem, un no sensacionista, señala en su teoría, una teoría sistemática, que parece que ningún apóstol fue nombrado después de Pablo. Sí, como usted acaba de escuchar, que parece que ningún apóstol fue nombrado después de Pablo, ya que hoy nadie puede cumplir con el requisito de haber visto al Cristo. ¿Cómo fue, pastor? Que nadie cumple con ese requisito
de haber visto a Cristo y verlo resucitado con sus propios ojos. No es que me dijeron de oída. El requisito de verlo con sus propios ojos, nadie en medio nuestro lo ha visto. Santo papá. Nadie ha cumplido ese requisito en medio nuestro. Pero miren, esta es la pregunta que muchas personas se quieren hacer entre ellos mismos. Entonces no hay apóstoles en el día de hoy. Más claro de ahí, si usted escudriña, lo va a entender. Pero tiene que escudriñar. No se puede dejar llenar de lo que otro dice. Usted investigue, escudriñar las escrituras, porque en ella uno parece que emana la vida. ¿Estamos claros con eso? Estamos conscientes. Miren, la gloria sea para el Señor. Si no es así, como dice la Escritura, que para ser apóstol hay que haber visto a Jesucristo con sus ojos resucitar, que alguien desmienta las Escrituras, que alguien diga no, eso no es así, que alguien saque un capítulo que diga lo contrario de lo que dice las Escrituras. Esto no son inventos. Esto está plasmado en la Biblia y yo personalmente me voy a lo que dice la Biblia. Amén. Glorioso Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te necesita. Aleluya. Miren, un señor de nombre Schreiner dijo una vez que aquellos grupos que piensan que los apóstoles todavía existen hoy en día se abren a sí mismos el peligro del autoritismo. Oigan bien, se abren a sí mismos el peligro del autoritismo, en donde ciertos líderes, ciertas personas virtualmente reciben un estatus de culto y ese autoritarismo reprime el pensamiento crítico y abre la puerta a la voz. Es como una alteración que se le haga a un uniforme militar. Lo que fueron militares, lo que son militares saben la implicación de hacer una alteración a ese uniforme. Y eso es lo que muchas personas supuestamente se llaman ellos apóstoles, y lo que hacen es una alteración a
su llamado. Por ejemplo, se ponen el nombre el doctor Juan de los Palotes o el doctor Pancho Villa. Si no es un doctorado de profesión, si no es adquirido en una universidad, que lo dan para realzar, para verse como se ven las mujeres en taco, para verse más por encima de los demás. Y eso no es lo que el Señor quiere, eso no está bien. Son personas que todavía están infladas, que todavía están en la carne y con ese mote de doctor, lo que están tratando de verse más grande que todos los demás. Todo lo contrario de Jesús. Jesús dijo una vez que el que quiere ser el más grande tiene que ser el más chico. Santo papá. Miren, quiero contarle algo que me pasó cuando yo era oficial académico en la República Dominicana. Yo alteré, en pocas palabras, entre comillas, el uniforme militar. En realidad no lo alteré, pero para muchos fue una alteración. Por ejemplo, como cadete de la policía, a nosotros, nuestra graduación era 3 meses primero que todas las otras instituciones. Yo era primer año, ya como por ejemplo, mañana me salía a hacer por decreto segundo año. Pero dentro de la institución donde yo estaba, porque los cadetes los juntan por un tiempo indefinido dentro de la batalla de la carrera, la Academia del Ejército Nacional, y ahí juntan a los marinos, los policías, Fuerza Aérea y los del Ejército. Y yo, cuando salí de libertad, me puse la capona de 2 rayas, de segundo año. En realidad, como le dije, me salía, pero como la guardia es represiva, arbitraria y abusiva, para los guardias no me salía porque yo todavía tenía que esperar que ellos pasaran a ser los segundo año y tercero para yo poder representar a mi institución como segundo año. Sucede que mi mejor amigo, que hoy es general activo, no voy a reservar su nombre, vivía al lado de mi casa, y él pasa en su vehículo sin uniforme militar y me ve y me llama la atención y me dice: mire, recluta, párese la atención. Entonces usted es igual que yo, segundo año, reclutón, fajina, yegua vieja. Ya ustedes saben, me dijo que todo lo que me podía decir. Yo parado en atención, él me mandó para la academia y me dijo: vaya y preséntese delante del oficial del día y dígale que usted está preso. Dígale que usted está retenido por insubordinación de el uniforme. Cuando yo recapacité, le dije: wow, la maqué. La maqué porque me va a meter preso y sabrá Dios hasta cuándo. Pero yo iba a salir esa noche con una fiesta en un club privado con un coronel o con un mayor que estaba atendiendo el área del comedor en la academia en ese tiempo. Y él me dijo, cuando yo le comenté que no podía ir porque fulano de tal me mandó preso, él me dijo: no te preocupes, que yo hablo por ti. Vente para la fiesta y el domingo, como de costumbre, tú llegas a la academia y ya yo voy a hablar contigo y voy a hablar con los demás. Así sucedió.
el susodicho, como dicen, metió la mano por mí y me ayudó. En parte, yo hice algo mal porque yo no podía ponerme la capona de 2 años, pero ya en realidad, basado en los estatutos, ya me salía. Y cuando yo llegué a la academia el domingo, como dicen adentro de la academia, brinqué más que un chivo, brinqué más que un maco, porque aparte de que me mandaron preso, no fui, y después vine con una cuña, y la cuña me sacó de ese lío que yo mismo hice, porque era para entrar en pocas palabras que ya yo era un segundo año, siendo todavía primero para ellos. Pero bien, eso fue una experiencia que llegó a mi vida, y así hay muchos en medio nuestro poniéndose mote, poniéndose rango que no le corresponden, que son inventos de la gente atrás de verse mayor que los demás. Santo Papá, mi alma te alaba. Pero miren, amada iglesia, amados hermanos, siguiendo con lo que estamos exponiendo en la tarde de hoy, tenemos que entender que solamente Cristo es el que le dio la autoridad a los 12 discípulos de ellos ser apóstoles. Cada evangélico conservador, o mejor dicho, casi todos los evangélicos conservadores, están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales y que ha autorizado en distintiva de los apóstoles presentes, que supuestamente existe. Y tenemos que entender, tenemos que comprender que el gobierno de la iglesia, por la predicación de la palabra, se declara en primer lugar y no es una invención del humano, sino una ordenanza sagrada por nuestro amado Jesús. Él es el único que puede dar ese ministerio. No son los hombres mismos los que deben de nombrarse a sí mismos, sino Jesucristo, quien eligió a los 12. ¿Estamos claros con eso? Tenemos que entender que los pastores verdaderos no se pueden impulsar precipitadamente por su propio juicio, sino que son levantados por nuestro Señor. Amén. En resumen, amados hermanos, el gobierno de la iglesia por el ministerio de la palabra, repito, no debe de ser un invento de hombre, sino una cita hecha por el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como su propia ley inalterable exige, amados hermanos, nuestro asentamiento. Por eso, quienes
rechazan lo que desprecian también este ministerio, ofrecen insulto y rebelión a Jesucristo, su autor. Santo Papá. Fue él mismo que le dio a los 12 ese ministerio. Y si él no lo levanta, si él mismo en persona no lo hace, no habría ningún tipo de ministerio. En otro sentido de la palabra, es que ningún hombre será apto o calificado para un oficio tan distinguido que no haya sido formado y moldeado por la mano de Cristo mismo. Amén. Solamente a Él le debemos que tengamos ministros del Evangelio que abundan en las clasificaciones necesarias, que ejecuten la confianza comprometida con ellos. Tenemos que tener claro que todo fue un regalo de Él, un regalo que Él dio. Y no todo tipo de hombre, o mejor dicho, no ningún hombre que Él no le haya dado la potestad puede llamarse apóstol. Por eso Pablo dice: yo, el último de todos. Tiene que tener eso en claro en mente. Pablo, el último de todo. Santiago, en su epístola, escribe él cuando él dice que no se da a sí mismo el título de apóstol, como lo hace Pedro, como lo hace Pablo en sus escrituras. Él quiere decir que él mismo no se autollama, pero muchos en medio nuestro se autollaman pastor, apóstoles o apóstoles pastores. Santiago dice que solamente es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así lo mismo ocurrió con Judas y Lucas, siervo del Señor, solamente se autollamaron. Pero tanto Efesios 4:9, que ya leímos, y Gálatas 1:1 nos dan a entender, amados hermanos, que el apostolado no es algo que se transfiere de un hombre a otro, o que sea asignado por un grupo de personas. Los que están aquí, ustedes son los que van a ser apóstoles de hoy en adelante. No, así no es. Sino que es una elección directa de nuestro Señor. Vamos a leerlo. Gálatas 1:1. Lo tengan, digan amén, por favor. Gálatas 1:1, Reina Valera 1960, dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Santo Papá. Más claro de ahí no canta un kikiriki. Y por lo tanto, amados hermanos, hoy día no hay
apóstol en medio nuestro, sino que los apóstoles fueron escogidos y usados por Dios para una tarea especial al comienzo de la iglesia. Oigan bien, los apóstoles fueron escogidos y usados por Dios para una tarea específica, para una tarea especial al comienzo de la iglesia. Pero hoy muchos quieren ponerse ese mote para verse más grande que los demás. Santo papá. Sin embargo, tenemos la doctrina de los apóstoles por sus escritos del Nuevo Testamento y de Judá. En su epístola, y esto nos amonesta y nos exhorta a tener memoria de las palabras que antes fueron dichas. Judá 17:1 nos lo explica, vamos a buscarlo, vamos a leerlo para entender mejor lo que dice la Escritura. Ahí está la pantalla, Judá 17:1. Glorioso Dios dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es cierto que hay muchos engañadores tratando de atraer la atención y de adjudicarse autoridad que no le ha sido dada, autoridad que ellos mismos la han tomado y no se la ha dado Dios. Oigan, nosotros tenemos que tener el discernimiento que tuvo la iglesia en Éfeso, de quienes el Señor dijo: ha probado lo que se dice en ser apóstoles. Mejor vamos a buscarlo, vamos a leerlo mejor. Vamos al Apocalipsis 2:2. Dice: glorioso Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿De quién está hablando aquí? Y los que han llamado mentirosos. Santo papá. Oigan bien, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has llamado mentiroso. Sí, amados hermanos, y lo has llamado mentiroso. Segunda de Corintios 11, finalmente, en el 13 al 15, dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Oigan bien, cuyo fin es conforme a su obra. ¿Y cuál es su obra? Hacer iglesia para lucrarse. Lo que está en medio nuestro, digo, hacen su obra para lucrarse y así poder tener dinero de los feligreses. Lo dejo con el texto base de esta tarde de hoy, 1 Corintios 15:8,
versión Reina Valera 1960. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, si el Señor lo permite, exponiendo otra palabra del Señor. Vamos a orar para así ser despedidos en oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias porque tu palabra fue expuesta en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos y que contigo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, esta semilla que se ha sembrado en esta tarde, no se nos robe de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedores de ella y a seguir buscando tu rostro en espíritu y en verdad. Nosotros somos temerosos de tu palabra y por eso hablamos de la misma. Guíanos, Señor, a nuestros respectivos lugares donde vamos en la tarde de hoy, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de lo que le teme. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Bendiciones y muy buenas tardes. You